Buen día, estimada Magíster Andrea Sánchez. Como grupo número 2, hoy estamos aquí para presentar nuestro trabajo sobre la evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano. Y antes de comenzar, me gustaría presentar a mi equipo. Lo integran 5 personas: Constante Jocelyn, Loor Marián, Marmolejos Adriana, Nevares Francisca y mi persona, Pacheco Lorena. Comenzamos. Al hablar de evolución histórica de la educación en el Ecuador, podemos decir que ha sido un elemento clave para la configuración del desarrollo social, político y económico del país. Desde los sistemas coloniales controlados por la Iglesia Católica hasta las reformas modernas orientadas a la equidad y a la calidad, el sistema educativo ecuatoriano ha experimentado profundas transformaciones que de una u otra manera han permitido mejorar la calidad educativa de nuestro sistema. Entre las etapas se mencionará varias. Comenzamos con la educación en la época precolombina y colonial. Antes de la llegada de los españoles, en sí, las civilizaciones indígenas como los quitus y los incas ya contaban con formas de transmisión de conocimientos, aunque no bien estructurados, como los sistemas educativos formales. La educación estaba básicamente centrada en la oralidad, la agricultura y el trabajo comunitario y las creencias religiosas. Durante la colonia, que fue entre los años 1534 y 1822, el sistema educativo fue controlado principalmente por la Iglesia Católica, especialmente por las órdenes religiosas como los jesuitas, dominicos y franciscanos. La educación era en sí elitista, restringida a las clases altas y dirigidas a la formación religiosa y moral. Se establecieron instituciones como la Universidad de San Fulgencio, fundada en 1586, y el Colegio San Luis, fundado por los jesuitas, pero el acceso en sí era muy limitado para los indígenas y las mujeres. Continuamos con la siguiente etapa, la educación en el siglo XIX, donde ya podemos hablar de lo que es la República y el liberalismo. Con la independencia del Ecuador en 1830 surgió la necesidad de construir un sistema educativo nacional. Sin embargo, durante las primeras décadas de la República, la educación seguía siendo deficiente y excluyente. El acceso a la educación básica era mínimo y gran parte de la población permanecía analfabeta. Se decretó en sí la educación laica, gratuita y obligatoria, y se redujo el poder de la Iglesia sobre las escuelas. Se fundaron nuevas escuelas primarias y se crearon escuelas normales para la formación de maestros. En la tercera etapa ya hablaremos lo que es del siglo XX, donde se da la consolidación institucional y formas estructurales. Durante este siglo, básicamente el Ecuador atravesó varias etapas de consolidación del sistema educativo con diversos enfoques ideológicos y políticos que mencionaremos a continuación. En la etapa de consolidación, que se dio en el año 1920-1960, se estructuró el Ministerio de Educación Pública, mismo que fue creado en 1921, donde se impulsaron campañas de alfabetización. Durante estos gobiernos, principalmente de José María Velasco Ibarra, se promovieron planes de expansión educativa, aunque con recursos muy limitados. El modelo educativo era centralizado con fuerte influencia del Estado, pero con marcadas desigualdades entre el sector urbano y lo rural. La educación técnica y secundaria comenzó a tomar fuerza en ciudades principales del país, como lo es Quito y Guayaquil. Dentro de este mismo reforma, entre el año 1970, se dio lo que es la Ley de la Educación. En esta etapa, durante el gobierno militar de la década del mismo año, se promulgó la Ley de Educación. Se introdujo el enfoque de educación como un derecho social. Esta ley fomentó la educación bilingüe, intercultural y reconoció la diversidad étnica y cultural del país. Se incorporaron contenidos técnicos y se fortaleció la educación media y superior.
finales del siglo XX e inicios del siglo XXI se dio la modernización y se presentaron varios desafíos durante estos tiempos, ya que con el retorno de la democracia en el año de 1979 y especialmente desde la década de los 90, el país inició procesos de modernización educativa. Sin embargo, también enfrentó crisis fiscales y sociales que impactaron negativamente en la calidad de la educación. En la reforma de 1998 se reconoció el derecho a la educación de calidad y obligatoria hasta el 10º año de educación básica. Se fortaleció la educación intercultural bilingüe y se introdujeron mecanismos de descentralización educativa. No obstante, la implementación fue muy irregular, pero se mantuvo brechas entre las zonas urbanas y rurales, así como los altos niveles de deserción escolar. Mientras que en los años 2007 y 2017, durante la Revolución Ciudadana, uno de los cambios más significativos ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa. Se declaró la educación como prioridad nacional. Se aumentó el presupuesto para el sector educativo, superando el 6% del PIB. Se modernizó la infraestructura y se crearon instituciones como la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Mientras que en la educación contemporánea se generaron avances y desafíos después de la pandemia. Es decir, en la actualidad el sistema educativo ecuatoriano enfrenta importantes retos, especialmente tras la pandemia del COVID-19, que evidenció desigualdades en el acceso a las tecnologías y conectividad. Según los datos del Ministerio de Educación, más del 40% de estudiantes, principalmente en las zonas rurales, no tuvieron acceso a clases virtuales entre los años 2020 y 2021. Les presentamos algunos de los desafíos actuales que tenemos dentro de lo que es el sistema educativo. Principalmente está mejorar la calidad educativa, especialmente en las escuelas rurales, al igual que reducir la deserción escolar que se aumentó por la crisis económica. De igual manera, fortalecer la formación docente y la educación técnica, así como también aumentar la inversión en educación digital y conectividad. Pese a todas estas dificultades, el sistema educativo ha mostrado avances en cobertura, teniendo una tasa de matrícula cercana al 96% de estudiantes dentro de lo que es educación básica y el reconocimiento constitucional del derecho a la educación en todos los niveles. En conclusión, la educación en el Ecuador ha avanzado hacia una mayor inclusión y cobertura, pero aún requiere fortalecer la equidad, calidad y pertinencia cultural para garantizar un desarrollo integral a todos los ciudadanos. El futuro de la educación dependerá de políticas sostenibles que prioricen la innovación y la justicia social. La historia educativa del Ecuador refleja su lucha por democratizar el conocimiento, un proceso aún en construcción que debe responder a las necesidades de una sociedad diversa y en constante cambio. Muchas gracias. Esa ha sido la presentación de nuestro trabajo.